Y sí, ya estamos, nos falta un poquitito más de 15 minutos para cerrar este programa y por supuesto no lo queremos cerrar sin antes hablar de lo que está sucediendo en la región, de lo que está sucediendo específicamente en Colombia. ¿Y quién mejor que Mariano Vázquez para hablarnos de todo esto? Nuestro columnista internacional, como siempre, cada 15 días. Marian, ¿cómo estás? Bien, como siempre trayendo malas noticias, ¿no? Trayendo, bueno, pero igual si nos, salvo los días viernes, te diría que no sé si hay alguien que trae buenas noticias a este programa, pero lo importante es llevar las noticias hacia el otro lado, por supuesto, con la opinión y con todo lo que eso implica de nuestro lado, pero tampoco, no sé si se puede dar la noticia ya oficialmente de qué es lo que está pasando. La cuestión es, sí, efectivamente, Colombia tiene un conteo rápido. Claro. Que no es el escrutinio oficial, pero que tiene bastante cercanía con la realidad. Lo cierto es que el conteo rápido da una diferencia estrecha, es un punto aproximadamente, unos 200.000 votos. Entonces, ante esa diferencia ajustada, lo que se pide es, esperar a ese escrutinio oficial. La prudencia. La prudencia, sí. Perdón, exacto. estamos hablando del balotaje entre segunda vuelta Espriella y Cepeda, y exactamente. Cepeda. Una elección peleadísima, la más peleada en la historia de Colombia. Y hay que decir, igual, una excelente elección del Polo Democrático, del bloque de izquierda. Y bueno, peleadísimo, ¿no? Y después, bueno, estos fenómenos regionales que se van extendiendo de empresarios, outsiders que vienen fuera de la política, que bueno, inspirados muchos en Bukele, en Trump, en el propio Milei, y con mucho crédito en la ciudadanía, ¿no? Que parece ir no dando crédito a los oficialismos, porque deberíamos decir que es otro oficialismo que pierde. Claro. Que es un fenómeno que se viene dando de manera casi unánime post pandemia, que es que el recambio constante de gobierno, no hay espacio para una continuidad de proyecto. Y se ve mucha alternancia de gobierno y además mucha polarización, la misma que en Perú. Perú está igual, en Perú hay 30.000 votos, está en 99.6. Seguimos contando en Perú. Sí, bueno, ahí el voto, al igual que para De la Espriella, el voto en el extranjero fue vital. Claro. Vital, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene 200.000, prácticamente 200.000 electores, De la Espriella sacó 155.000 votos. Sí, justamente eso te iba a preguntar o a comentar, que hoy vi que el 81% de los votos de la Espriella, o sea, el 81% de los votos de afuera son para De la Espriella, o sea, una barbaridad. Una barbaridad, impresionante. Bueno, ahí quizás es una muestra también de cuál es el contingente migratorio. Claro. Que en general uno puede... ¿y quién vota de ese contingente migratorio? Porque Colombia tiene la mayor cantidad de desplazados del mundo junto con Siria a lo largo de su historia de violencia. Y evidentemente quien igual ejerce el voto es un voto más, en el caso de Estados Unidos claramente mucho emprendedor, mucho empresario. Claro. Y eso marca también un punto, pero también es un muestrario de que en general, yo creo que es un fenómeno bastante masivo, el voto en el exterior es de derecha. Claro. Me quedé pensando en lo primero. Keiko Fujimori, perdón, para cerrar, Sí. Keiko Fujimori, casi el 70% de voto en el extranjero. Claro, altísimo también. Altísimo, y en una elección muchísimo más estrecha. Si yo saco el voto en el extranjero, en el caso de Perú, estaría ganando... Claro. Sánchez. Iba a decir Castillo. el profe Castillo. Este es psicólogo. Claro, bueno, andan por ahí. Andan por ahí. No, me quedé pensando en lo que decías, que es una buena elección de todos modos por el estrecho margen, y recuerdo algo de lo que habíamos hablado, quizás esperaba como un batacazo, por así decirlo, mucho más fuerte de la derecha, teniendo en cuenta cómo se configuraba este balotaje. Sí, ¿no? creo que te lo dije acá, que yo esperaba, por más que parecía que estaba todo cantado, que esperaba que sea una elección peleada. Bueno, bien, o sea, qué sé yo, bien. No sé. Ponele. Ahora, otro punto. Era mi impresión, porque realmente este tipo es un candidato, más allá de que bueno, tenemos candidatos impresentables,
y no es por una cuestión de sesgo ideológico, que uno igual lo tiene, ¿no? Pero Sí. yo desafío a quienes lo votan a que me digan aspectos democráticos, aunque sea, o aspectos ni siquiera muy positivos. Propositivos, y que no, porque la apelación constante de estos candidatos de extrema derecha es una apelación al odio, Claro. a la desaparición del otro, a la construcción de megacárceles, al achicamiento del Estado, a una serie de cuestiones propuestas por la negativa siempre. Entonces, la motivación y esto me parece que es una pésima señal, además, una pésima señal para octubre en Brasil. Claro, que estamos ahí con Flavio Bolsonaro acechando también. Exactamente, una elección muy pareja. Está bien que octubre en términos electorales es la eternidad, Claro. pero es una pésima noticia. Ahora, pensaba un poco en esto de los votos también, y hay, no sé cuánto de esto de lo propositivo, pero como que algunos señalaban una pseudo moderación en este último tramo de la campaña, como que supuestamente de la Espriella dijo algo de derechos de jubilados, una cosa así, que no sé si es toda una cuestión para tapar, o que está viendo que una elección tan peleada evidentemente le supone algún tipo de estrecharle la mano a algún sector al que no tenía en cuenta antes. No sé si eso es hacer un poco de futurología, ¿no? Pero no sé si eso es posible, pero no sé si escuchaste, pero él en su discurso de victoria, claro, ya se moderó. Creo que claramente hizo una lectura ante una polarización tan extrema, porque él pasó al estilo Milei de pisar como cucarachas a la izquierda. Sí. Él hablaba de despellejar a la izquierda, ese era el término que usaba. Además, él tiene una apología de que él es el tigre, así como Milei tiene al león. El león al tigre me mató. Claro, esta cosa de felinos, de depredadores, claro. Ni la piensan, supongo, pero... Y él ya habló de gobernar para todos los colombianos, los quienes lo votaron y quienes no. Creo que entendiendo un poco que una elección que no vaticinó ninguna encuesta, ni siquiera Atlas Intel, que suele ser la consultora internacional que se suele acercar más a esto, y la diferencia le daban no menos de 5 puntos. Claro, entonces, claro, digamos, es una elección estrechísima. Y bueno, por eso también en este mundo de las redes sociales, digamos, redes digitales, de las percepciones, todos salieron a felicitarlo rápidamente. Claro. Milei, Marco Rubio, Trump, Kast, todo el concierto de la derecha rápidamente a celebrarlo, porque también es una manera de instalar, porque después es muy difícil poner en duda. Claro. Claro, sí. Cualquier puesta en duda es toma de Capitolio, más o menos. Una exactamente. Cosa. Bueno, ahí hay algo que, hablando un poco de esto de los discursos, Milei viene de celebrar a Kast en Chile, a Paz en Bolivia, la salida, por decirlo de una forma moderada, pero la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Hay algo que evidentemente está pasando en la región que, más allá de algunas excepciones, vos recién hablabas de la elección que se viene de octubre, está llevando a la región hacia un lugar bastante oscuro, digamos. Hay como medio creo que en algún momento lo dijimos y un poco lo pusimos en cuestión a eso, pero por lo menos a nivel electoral me parece que hay alguna señal, ¿no? Mira, yo creo que hace rato hay un auge y hay una cuestión que yo creo que muchas personas no decían lo que pensaban en otros momentos de la vida política latinoamericana, claro, porque no era correcto decir, cuando digo discursos de odio, racismo, xenofobia, misoginia, homofobia, etcétera. Era un momento en el cual se avanzaban derechos. Cuando estos candidatos de ultraderecha empiezan a exhibir discursos negacionistas de lo que se te ocurra, hay un electorado que evidentemente se siente representado y se siente legitimado luego de decir ese tipo de cosas. Entonces también es un momento en el cual me parece que las percepciones y lo que apela a la emocionalidad es mucho más fuerte que
Por ejemplo, darle continuidad al primer gobierno de izquierda que tuvo Colombia en su historia de vida republicana, y que lo hizo bien, como lo dicen en general, claro, los números, en términos números sociales, la reducción de la pobreza más grande de su historia, el mínimo de pobreza más grande de su historia, aumento del salario mínimo, un montón de cosas. Habrá deudas, por supuesto, pero son procesos cortos, 4 años no es nada. Claro. Y darle la espalda quizás a eso, y un candidato que fue ascendiendo, y lo que te demuestra también es, un mes antes, la candidata de Uribe y de la Espriella estaban a 20 puntos de Cepeda, entre 15 y 20, y empatados en el segundo puesto. En un momento, ese electorado de derecha dijo voto útil, y ahí te demuestra que lo que motiva a muchos sectores grandes de la sociedad es el anti-algo, ¿no? Claro. Han logrado instalar, como lo instalaron contra Lula, como lo instalaron contra Cristina, como lo instalaron contra Correa, contra quien quieras, contra Evo Morales. Han logrado instalar un discurso de miedo, de exageración, aparte, ¿no? Respecto a insólito, ¿no? Viste, cuando el fantasma del comunismo, claro, el castrocomunismo, claro. Y es insoportable, porque es como, hay una revuelta popular y es Venezuela o es Cuba, pero a la vez te dicen que Venezuela y Cuba están en un desastre humanitario que no pueden ni comer, pero después financian todas las revueltas que hay. Entonces es una cuestión difícil. Y así como te digo esto también, esto entra parte del ciclo que creo que vengo mencionando en las columnas acá, que es que la gente va probando también, porque los gobiernos de Katz, que es reciente, el gobierno de Paz, que es reciente, están teniendo muchísimos problemas. Claro. No es que están paseando. Sí, no es la garantía de nada, digamos. Sí, entonces, no. Y Chile viene de 6 ciclos cambiando. Un presidente de un signo, otro de otro, viene cambiando. Y claro, me parece que esa también es la clave. Ahora podemos ver una Sudamérica pintada de ultraderecha y obviamente da pavor, pero tal vez ese ciclo... Sí, acá cuando sean las elecciones nuevamente en cada lugar, y creo que Trump tiene un mérito, y lo loco es que puede haber... Trump puede salir muy vapuleado en la elección de noviembre, de medio término, yo creo que va a ser así, que va a tener una derrota histórica, y en 2 años se va. Claro. A no ser que haga algo... como yo sostengo, que él va a buscar la manera de forzar lo que no se puede en Estados Unidos, que es un tercer mandato. Pero va a buscar la manera de hacerlo, claro, porque parte del plan en el cual vos vas forzando cada vez más las garantías constitucionales, el Estado de Derecho, etcétera, es porque vos eso generas un caldo de cultivo donde la gente quiere, ante ese tipo de situaciones, un líder fuerte, claro, autocrático. Claro. Él le encantaría, digamos. Muchos de los líderes que manifiesta detestar, en realidad los envidia porque tienen un panorama de estadía en el poder que él quiere y no puede. Entonces podemos ver un trumpismo en un montón de gobiernos de América Latina sin Trump. Claro. Bueno, un trumpismo sin Trump. Me quedo pensando en eso en la región. Ahora, quizás esto es ya más largo o para pensarlo en algún otro momento, pero vos recién nombrabas esto de que cómo se construyen esos cucos, ¿no? O acá dicen cuca directamente, pero sí, esa cosa de votar en contra de algo sin mucha cuestión propositiva, más allá del personaje que sale a decir, che, terminemos con esto, y sale toda la derecha, o por lo menos personas que quieren o que se asocian a ese pensamiento y dicen, bueno, vamos con eso. Ahora, no hay esa polarización de la que hablan estos nuevos candidatos, si querés nuevos por ponerle algún nombre, no es tal a la hora de uno ver las medidas de los gobiernos más progresistas, si se quiere. Como esa polarización por derecha, como que a priori no parece existir por izquierda, podríamos decir. No sé si se entiende mucho, pero a la hora de cuando vos decís, no sé, por ejemplo, el gobierno de Colombia, más allá de que es el primer gobierno de izquierda en la historia, es un gobierno que dice las cosas ordenadas, digamos, no es un gobierno que vino y dijo, che, bueno, ya está, démosle todas las tierras a los campesinos. No, es que es irracional, además, ese miedo que transmiten a ese comunismo, ese te van a sacar las tierras, hay como una cosa que es completamente insólita. Nadie le puede decir a Lula que perjudicó algún capital concentrado, o que Petro perjudicó un capital concentrado. El tema es
que no quieren dar nada. Yo creo que hay que recordar la declaración de la mujer de Piñera cuando fue la revuelta en Chile, que trasciende por un audio que ella le manda a alguien y esa persona hace que ese audio llegue a la prensa. ¿Y de estos de dónde salieron? Son marcianos. Eso era Es como... Y yo creo que es un problema también, ¿no? Es como momento de... Hermano, tenés que dar algo. Claro. Porque esta cosa de quedarse con todo abajo puede haber ebullición. Pero lo que decís, tomando como hay una radicalización de la derecha y no del otro lado, efectivamente. La izquierda lo que hizo ante la desaparición del centro político. Y te diría que ahora ante la desaparición de la derecha, porque ¿quién es de derecha ahora? Ahora son todos de extrema derecha. Claro. Es ocupar es ocupar un lugar pero más establishment imposible, que es defensa de la democracia, defensa del Estado de Derecho. Correr todo el escenario por un lado, digamos. Claro. Para este sería. ¿Qué clase de radicalización? Pero te pongo el ejemplo de Lula, que es un líder espectacular. Lula fundó un partido desde el movimiento sindical, la CUT, y luego el Partido de los Trabajadores, que planteaba un Brasil de clase media. Nunca tuvo una base comunista, que es la que el petismo, el castrocomunismo, el comunismo, como... Es como discutir una cosa irracional completamente, pero completamente irracional. El mejor ejemplo del Partido Comunista puede ser China, que es un país y dos estados, dos sistemas. Tiene un país y dos sistemas, es lo que ellos mismos dicen. Sí, lo demás es discurso fantasmagórico. Claro, de pero la si aparte derecha. yo fuera comunista, y lo que diría es, sí, el ejemplo de China, 800 millones de personas salidas de la pobreza en 2 décadas. Igual en eso, muchachos. Es lo más grande que se hizo después de la Revolución Industrial, si queremos ponerlo en términos de hechos económicos trascendentales, pero nadie toma eso. ¿Por qué? ¿Por qué no hay partidos comunistas de masas o partidos comunistas que puedan tener un asalto al poder de alguna manera? Seguro. Eso todo se maneja en los límites de la democracia tradicional. Entonces es una pelea desgastante que no va a ningún lado, porque encima es falsa la pelea. María, me quedo con eso. Sabía que la última pregunta iba a hacerse larga, pero para desarrollar en la próxima. Me quedo con eso. Te agradecemos como siempre la claridad y todo el panorama regional. Y desde acá nos vamos. Agradecidos a Mariano Vázquez y a todo el equipo de Algo con R por el día de la fecha. Nos encontramos mañana, 19 a 20 como siempre. Nos vemos a la salida porque la salida es colectiva. Chau.